voy a presentar algunos tips para reconocer la desinformación. El primero es qué emoción provoca. Hay que tomar en cuenta que los contenidos de desinformación muchas veces apuntan a las emociones fuertes, principalmente a estas que les pongo aquí como el miedo, el temor, el enojo, indignación, y apela mucho a estas emociones porque así las personas comparten, se indignan y comparten y, por ejemplo, mandan a personas que tienen el mismo pensamiento, que son afines, y ellos también se indignan y siguen compartiendo y compartiendo, y como decía Alejandro, la desinformación se comparte más rápido y ahora mucho más rápido por la inmediatez que tienen las redes sociales. Entonces, toda información que provoque grandes emociones es necesario dudar si es cierto, si tal contenido o tal fuente es experta en esto para que nos informe. Y también tener mucho cuidado en las plataformas, como mencionaba también Alejandro, en TikTok. Yo les cuento algo, una experiencia personal. Yo tengo una tía que suele informarse mucho en TikTok. Y no sé si a ustedes les llegó, pero cuando hubo este eclipse en qué iba a pasar en Estados Unidos, se iba a ver ahí. Mi tía vino asustada y me decía que vio en un TikTok que muchas personas decían que se iba a durar 3 días y que tenían que abastecerse de comida, de agua, que era un caos en esa ciudad. Y obviamente el eclipse no duró creo que ni 3 horas. Entonces, ellos apelaban al miedo de las personas para que eso se siga reproduciendo. Esto mismo también pasó en la pandemia a causa del desconocimiento, eh, esta información apelaba mucho al miedo y la falta de información, entonces se difundía bastante contenido desinformativo. Entonces en esto tienen que poner mucha atención acerca de qué emoción provoca, cuál es el objetivo de esto, qué está buscando esta información. Aquí hay otros tips. Primero, también tendrían que hacerse como la primera pregunta de cuál es la fuente o el origen de esta información. Si este contenido está firmado por algún periodista, por algún medio de comunicación. Y esto es muy importante porque la verificación es investigar y alguien tiene que hacerse responsable de un contenido que de verdad sea verídico. Cuando es un contenido falso, generalmente no hay quien se haga responsable por esta información, por difundir tal hecho. Entonces tenemos que estar siempre atentos quién es esta fuente y si esta fuente es alguien experto en el tema o si es en caso de que sea un medio de comunicación, si es que este medio de comunicación consultó a un experto. La segunda pregunta también que tienen que hacerse es quién es el autor. Como les decía, toda esta información debe ser firmado y si nadie se hace responsable de ella, es probable que sí sea una información falsa. ¿En qué fecha fue publicado? Mucha de la desinformación también son noticias viejas que son sacadas de contexto y tenemos que fijarnos en qué fecha se produjo este contenido, se publicó. Y esto también pasó mucho en lo que fue el paro, por ejemplo, que había termino con esta idea y te doy paso ahorita, que había muchos videos que eran, por ejemplo, del paro de 2019 y se veían en el paro de 2022. Entonces, se tiene que poner mucha atención en la fecha y próximamente les voy a mostrar algunas herramientas para darnos cuenta y para buscar, por ejemplo, si un contenido fue publicado anteriormente. Entonces, también tenemos que poner atención al titular. ¿Qué hay más allá de lo que nos muestra el titular? Siempre en la desinformación suelen utilizarse este lenguaje sensacionalista con afirmaciones poco creíbles y la gente suele quedarse mucho con lo que hay en el titular. Y más ahora como en las redes sociales, todos quieren ver todo inmediato, todo rápido y quieren enterarse en un solo post y se quedan con el titular y ya no hay más allá, no se completa la información. Entonces nosotros como periodistas siempre tenemos que fijarnos qué hay más allá en el cuerpo del texto, por ejemplo. Este es un ejemplo también y tiene algunos tips que
es una publicación sacada que hicimos en el observatorio, en el OIME, y también les invito a seguir las cuentas de redes sociales de OIME. Menos igual si puedes ponerle en el chat el link de la página. Y, por ejemplo, tienen que buscar varias versiones de los hechos. Este estuvo realizado en el contexto de las elecciones. Entonces, también verificar las fuentes, imágenes, audios o textos antes de compartirlos, porque las elecciones son un contexto que sí se presta mucho para la desinformación. Y la desinformación apunta a que las personas estén saturadas tanto de información y apelar a sus sentimientos para que esto se siga compartiendo. También se debe revisar la hora a la que envían la imagen. Se puede cambiar la situación en cuestión de minutos y este también es un problema que se ha visto desde que la gente también busca informarse en TikTok. Lo malo de informarse en esta red social es que muchas veces puede aparecer contenido que fue anterior y como no sale exactamente la fecha en la que fue publicado, a menos de que entren al perfil, la gente se confunde y piensa que es información reciente cuando puede ser información antigua y se sigue reproduciendo como si fuera reciente. También es importante no compartir los contenidos que inciten a la violencia, al odio y también recomendamos que sigan a las cuentas de los sitios oficiales, por ejemplo, en este caso de las elecciones, el CNE y páginas, por ejemplo, que se dedican a la verificación de contenidos como Ecuador Chequea, que sé que en el anterior día del taller sí les comentaron un poco de lo que hacía Ecuador Chequea. Volviendo un poco a estos tips, también tenemos que tomar en cuenta qué datos tiene. Si esta información es veraz, por ejemplo, en un medio de comunicación, va a tener los enlaces que, que se dirigen a la fuente, por ejemplo, entrevistas o documentos o contenido publicado anteriormente también. Siempre va a tener este enlace o va a citar a la fuente que, a la que está diciendo el contenido, el texto. ¿Cuál es el objetivo que tiene también el contenido que están viendo? Si el objetivo es informar, narrar algo que está sucediendo, o también tiene el objetivo de generar caos, de confundir a las personas, utiliza lenguaje muy técnico tal vez, y eso también llega a confundir a las personas. También hay que tomar en cuenta si es una página de humor o sátira. Y como también comentaba Alejandro, existen estas páginas, por ejemplo, el Mercio, que incluso llegan a tener el mismo como sello de los medios que publican, pues, de los medios de verdad. Entonces, también hay que dirigirnos a estos medios a ver si esa publicación es real, si estuvo de verdad publicada ahí, o es una página de humor o sátira, porque tal vez nosotros podemos entender que es humor, que es para reírse, pero hay personas que sí lo creen y generalmente son también las personas tal vez mayores que no, como no sé, alguien comentaba también antes, que tal vez no tienen esta información para decir, no, voy a verificar esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado también cuando compartimos las imágenes de páginas de humor y el público también al que estamos dirigiendo. También hay que preguntarnos si el contenido tiene un sesgo. En las redes sociales nos gusta pues tener el contenido que es afín a nosotros, a nuestras preferencias, pero esto también va a influir en que nos llegue información, desinformación de algún tema, por ejemplo, sea político, sea de cualquier tema. Si es que va con nuestra forma de pensar, también puede ser desinformación. Entonces, así sea como de nuestra preferencia, tenemos que parar y decir, esto es verdad, este contenido, esta imagen es cierta. Y estos tips también ya son los últimos. No se puede compartir todo porque sea viral. Estamos acostumbrados también ya ahora a ver mucho en los chats que dice compartido varias veces. Y ya cuando vemos eso, ya es una razón para dudar. Generalmente la desinformación se hace viral muy rápido. Entonces,
Esto puede, como se reproduce tan rápido, puede llegar a nosotros y ser desinformación y no necesariamente ser verdadero porque sea viral. Y también siempre tenemos que, si seguimos dudando a pesar de que ya nos hacemos todas estas preguntas, si esto es aún verdadero, siempre hay que volver como al inicio del periodismo, que es consultar con un experto. Y tal vez no solo con uno, sino con varios para tener diferentes perspectivas de una información y que pase como todos los filtros y al final llegar a este experto y que nos termine de confirmar si esta información es cierta o falsa. Ahora sí, les traigo algunas herramientas y páginas que nos pueden ayudar para ver si es que una imagen, por ejemplo, un texto es verdadero. Bueno, aquí no se carga la imagen, pero la primera herramienta que les tengo es la búsqueda de imágenes en Google. Eh, Estoy segura de que ustedes han visto esta foto que se difundió mucho cuando hubo esta crisis en enero y se decía que era un secuestro en el metro de Quito, cuando no era así. Luego se comprobó que eran simulacros que se habían realizado me parece que fue el año anterior, pero no hubo tal secuestro. Entonces vamos a hacer como un ejercicio práctico. Yo estoy segura que ustedes conocen el buscador de imágenes y aquí podemos poner la búsqueda por imágenes. Entonces subimos un archivo y nos va a arrojar estas coincidencias. Son imágenes que tienen características similares. Aquí, como pueden ver, aparecen muchas opciones, pero también aparecen, por ejemplo, no es exactamente la misma, pero tiene partes del metro. Aquí un poco lo que hay que hacer es esta, como ser un detective, ir buscando, ir entrando, leyendo como uno por uno las publicaciones que hay, que dice, y, y así nos vamos a ir, y vamos a tener como un contexto más amplio de lo que quiere decir esta imagen. También otra herramienta que les tengo es el Google Fact Check Tools, que es hacer una búsqueda en todos los contenidos que ya han sido verificados anteriormente por otros expertos de la verificación. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, no, no sé qué decir. Aquí está. Por ejemplo, sobre un tema en específico. En este caso podemos hacer bueno, así se ve un poco la portada de esta herramienta de Google. Y podemos buscar, por ejemplo, información sobre Daniel Noboa. Aquí pueden ver que hay varias noticias que ya han sido, por ejemplo, eh, verificadas. Y, por ejemplo, FP Factual es un medio que se dedica pues a la verificación. Entonces, por ejemplo, esta información ya fue calificada como falsa. Aquí podemos ver más. em, y pueden ver también con fechas. Miren, todos estos contenidos han sido calificados como falsos. Y aquí ustedes pueden buscar según el tema que tal vez estén investigando, si tienen una información específica, ponerla en el buscador y también pueden elegir el idioma en el que quieran buscar, si es en inglés o en español. Esto también, en esta herramienta también pueden buscar por imágenes. Aquí, por ejemplo, podemos buscar con esta imagen. Y esto les puede pasar. Tal vez no hay como un resultado, pero como les decía anteriormente, la verificación es una investigación y estas herramientas no les van a arrojar enseguida si son falsas o verdaderas. Entonces, si no les sale con una, tal vez puedan probar con otra. Otra de las herramientas que les tengo es Photoforensics. Esta es una herramienta web que verifica imágenes alteradas, por ejemplo, si fueron alteradas con edición, Photoshop y todas estas nuevas tecnologías.
Pueden buscar en Google así como Photoforensics y les va a aparecer este inicio. Pueden insertar la URL de una imagen y la tienen como en línea, o también el archivo, acepta archivos PNG y JPG. En esta podemos eh, usar estas declaraciones de Leonidas Issa que supuestamente se hicieron durante el paro. Y como ustedes pueden ver aquí, la imagen tiene incluso el logo del comercio. En esta eh, herramienta les aparece aquí la imagen con una capa negra. Entonces, ustedes pueden ver que aquí, por ejemplo, tenemos a Leonidas Issa, pero la silueta no se ve bien en esta herramienta. Y eso puede indicarnos que puede que esta imagen fue alterada, por ejemplo. Incluso aquí tiene igual otra capa, como una imagen sobrepuesta, y eso no se puede ver bien aquí en la otra imagen con la capa negra. Lamentablemente, cada vez la desinformación va como evolucionando y las herramientas que usan las personas para hacer este tipo de contenidos también. Y muchas veces tal vez este sitio no llega a reconocer. Pero les voy a mostrar, por ejemplo, una imagen que no fue alterada, por ejemplo esta, y les podría aparecer así. Si ven bien, puede verse la silueta de los ojos, de la nariz, como muchos detalles. También cuando hay imágenes alteradas, en la capa negra cambia de color. Y esto también nos puede indicar que fue alterada con alguna herramienta. Otra también es TinEye, que es un buscador inverso de imágenes. Y lo bueno de esto es que funciona como una biblioteca, que está ordenado por fechas, por relevancia, incluso algunas están ordenadas por el nivel de edición que tienen. Pero esto también requiere de mucho análisis, ir viendo como la información que arroja. Aquí podemos ver esta, así, lo buscan en Google como TinEye y esta es la imagen que les va a aparecer. Vamos a buscar, por ejemplo, con esta imagen. Este solo es una imagen sin texto, no es una publicación, y ahí nos aparecen 30 resultados, por ejemplo. Teleamazonas en 2021, octubre del 2021, igual Teleamazonas, 2021, 2022, El Comercio, Infobae. Entonces, el objetivo de esto es que ustedes vayan entrando como a cada sitio para ver qué información tiene, si es que esto empata con la información que ustedes pues tienen en la noticia original. Ahora, con una publicación también puede pasar esto. Miren, es la misma imagen que les mostré antes que nos arrojaban 30 resultados, pero aquí solo nos arroja 3. Entonces, si ustedes tienen una publicación así con texto, es mejor que traten también de ingresar la imagen por sí sola, como lo hicimos en el primer ejemplo. Y así les van a aparecer varias imágenes. Como les decía, esto se trata mucho también de investigar, de ser como detectives, entonces, y tener mucha paciencia para verificar como la información. Otra de las herramientas que les voy a mostrar hoy es la búsqueda avanzada en X o Twitter. Y este buscador es útil para encontrar información muy antigua tal vez o eh, tal vez reciente también, pero en medio de palabras claves. Entonces en Google lo buscan como la búsqueda avanzada de X y les va a arrojar esta pantalla. Como pueden ver, hay varias opciones que ustedes pueden llenar, pero mi recomendación es que lo busquen más por las palabras clave. Por ejemplo, aquí podemos buscar elecciones y Ecuador. Em, Aquí pueden igual cambiar el idioma. Y esto sí es muy importante, saber la cuenta en la que se quiere buscar. Como estábamos hablando sobre desinformación rusa, uno de estos medios de desinformación es RT y la cuenta de X es actualidad RT. Entonces, vamos a buscar
¿Qué han publicado sobre las elecciones en Ecuador? Miren, por ejemplo, utiliza las palabras clave Ecuador y elecciones y van apareciendo como las publicaciones actuales, luego van las antiguas. Y si ustedes tienen como un tema más delimitado, pueden incluir en las palabras clave y eso va a seguir delimitando los resultados y va a llegar al contenido que ustedes quieren encontrar. Tal vez si tienen alguna declaración o alguna frase que alguna persona hizo en Twitter, saben el usuario, lo pueden buscar así y les va a empezar a arrojar algunos resultados y es cuestión de ir buscando en cada uno de estos la información que quieren. Otra herramienta también para buscar imágenes es Yandex y la ventaja de este es que también busca en otros idiomas, que también nos puede ayudar mucho para lo que es la desinformación rusa, por ejemplo. Aquí pueden buscar como noticias, video, mapas, pero estoy en la sección de imágenes. Igual podemos buscar aquí, por ejemplo, la imagen del metro de Quito. Miren, por ejemplo, aparece aquí la imagen sin esta parte de falso. Aparecen otros idiomas, por ejemplo. De otras redes, por ejemplo, puede ser Telegram, si es que hubiera una publicación en Instagram. Miren, por ejemplo, urgente, estalla la guerra civil en Ecuador, narcos realizan secuestros masivos. Ya tenemos aquí una pista de la que puede ser desinformación. Miren, tenemos otro idioma, podemos encontrar imágenes similares, por ejemplo. Aquí tendríamos que ir viendo cada una de qué se trata, qué es lo que dicen. Y esta es información sobre la imagen, que es lo mismo, pero aquí en separado. Y también tiene palabras clave. Entonces, también si ustedes tuvieran texto en la imagen, se va a abrir otra pestañita aquí y va a copiar exactamente el texto de la imagen y va a buscar en páginas que tengan como el mismo texto, coincidencias en el texto. Y estas son algunas páginas también que me gustaría presentarles, porque también es importante siempre estar evolucionando con las herramientas que luchan contra la desinformación. Y por ejemplo, este es un portal que se especializa en información que sucede en América Latina. Está como chequeado y un poco esto es lo que se puede ver actualmente. Tienen notas, verificaciones que se han hecho, la sección para que explica como temas, lo más reciente. Incluso tiene podcast, que también es importante porque así se llega a un nuevo público y probando en diferentes formatos. Miren, incluso tienen aquí juegos, entonces es importante como revisar estas páginas sobre verificación para estar siempre como con el contenido nuevo. Y también uno de los problemas como de que se aprovecha la desinformación es de los temas súper especializados que no mucha gente conoce, que de ley hay que buscar como un experto que nos explique. Y uno de estos temas es la salud. Y como les decía al inicio, esto pasó mucho en la pandemia, porque no había mucha gente que pues conozca del virus, incluso en la medicina, como no habían muchos avances acerca de este virus y nos cogió de sorpresa. Entonces es importante también buscar medios especializados en estos temas que también realicen verificación. Uno de estos temas es Salud sin bulos y esta es la página. Por ejemplo, me gusta esta pestaña de alertas porque ahí se van subiendo como las alertas más recientes sobre la salud.
y aquí tienen varios que pueden ir revisando, les dejo igual la página. Miren, por ejemplo, 5 mitos sobre el cáncer de tiroides, porque también alrededor de la salud se puede apelar mucho al miedo, al temor, y esto puede ser como una causa para compartir desinformación.